Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que vean el programa. Estamos en el canal Espacio Análisis, al cual los invito a suscribirse. En este momento, el tema de análisis va a ser fundamentalmente los enigmas que aún se sostienen en las hipótesis sobre el origen del mundo o del universo. Específicamente, se han hecho populares en la cultura occidental a la que pertenecemos nosotros. En la cultura occidental se ha hecho popular la teoría en este caso, algunos han llamado teoría científica, es el nombre del concepto por el cual se le da, le dicen Big Bang, y por otro lado encontramos la teoría creacionista. La teoría creacionista es la que se encuentra, por supuesto, está en la Biblia tal cual como la conocemos. La Biblia, valga citar, la Biblia aprobada desde el año 325 en Roma propiamente, con el concilio de Trento. Es decir, para que calculemos los tiempos de duración e influencia y determinación de las mismas. Nos ha llamado la atención que a lo largo de los años nos hemos encontrado con más de 62 hipótesis o tesis a nivel mundial. Simplemente que en este momento, como el programa está dirigido en un primer caso para Occidente, la cultura occidental, resaltamos las que ya hemos descrito. Y el programa, como destaca, se llama Espacio Análisis. Nosotros vamos a estar analizando, descomponiendo el todo en sus partes hasta las mínimas o máximas expresiones, sea el caso, la necesidad que tengamos para la búsqueda y encuentro de la verdad. Puesto que, como hemos dicho, que el honor y la gloria han de ser para la verdad, sea esta donde se encuentre, sea ella como sea dura, sea difícil, pero la verdad es la que nos hace, en este caso es el menester para quienes somos inconformes con ideas que no nos dan solidez a totalidad pues de respuestas necesarias para nuestra existencia como seres aparentemente de mayor conciencia. Por un lado encontramos la teoría creacionista, como ya dijimos desde el 325. En esta teoría la creacionista aparece Dios, el concepto de Dios hasta ahora es el todopoderoso, quien todo lo puede, quien es la primera conciencia, diría Aristóteles, por llamarle de una manera. Le dijeron en la Edad Media, le adjudicaron que cuando se desarrolló propiamente el fundamento aristotélico por parte de los medievales, que lo usaron como fundamento teórico, ¿ya? O tejiversaron en muchos casos, como sabemos, sus planteamientos originarios, y lo condujeron a parecerse a una visión muy teológica. El primer motor, quiero referirme, es decir, ese todopoderoso, el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo hace, el que, el que tiene facultades infinitas para todo. Eh, en este planteamiento, Dios le dice en la Biblia, aparece en el primer libro, en el Génesis, dice Dios, hágase la luz. Y la luz no le pregunta en ningún momento a Dios cómo me hago, cómo deben ser las características que pretendes que yo tenga, cómo deben ser las formas que yo debo tener, cómo debo comportarme, sino que pareciese que hubiera una entelequia, una conciencia primera por parte de la luz. Ya la luz existía, porque a la luz no preguntarle a Dios, ¿ya? Y sabiendo ya cómo se iba a hacer, quiere decir que era una conciencia diferente a la conciencia de Dios. Y de esto ser así nos genera, por supuesto, otra interrogante, pues, que es que habían otras conciencias además de Dios. No era Dios la conciencia originaria. Y se trata de las búsquedas de las verdades. Y de antemano resaltamos que vamos a tener la característica de nuestro programa, es la misma que en nuestra vida, es el respeto. El respeto a las creencias, el respeto a la divergencia, el respeto a las ideas múltiples que puedan tener los seres, que tengamos los seres humanos, el respeto a la ciencia, ¿ya? Y vamos a citar, valga el momento, aquella encíclica que se dijo de Juan Pablo II, Fidec et Ratio, unión de fe y razón. Y no se trata de concomulgar, este programa no es ateo, no es de creacionismo, este es un programa filosófico de análisis que hace preguntas y que esperamos, por supuesto, en algún momento de la vida o de nuestras oportunidades, si se nos permite, por parte pues de la existencia, obtener la respuesta. Y si no de ser así, que sean las generaciones futuras
quienes las encuentran. Pero por tanto encontramos un vacío con respecto a una respuesta sólida, contundente y que esté fuera de todo análisis, sino que ya sea tácita su respuesta. Ya tan tácita como decir, no podemos los humanos respirar bajo del agua sin tener una escafandra o un traje de buzo, es decir, sin elementos especiales que nos permitan sobrevivir allí. Sería tácito pues que no podemos respirar bajo el agua, valgo condiciones excepcionales como las que ya hemos citado. Dice entonces que la luz, no, perdón, decimos la luz no le preguntó ni se preocupó por preguntarle a Dios cómo se tenía que hacer, pero así pasamos en los 7 días de la creación descrita en el Génesis, y llegamos hasta por ejemplo, las aves, y las aves tampoco le preguntaron a Dios cómo iban a hacerse, ni cada uno de los elementos en la creación le preguntó en ningún momento, ni cómo se iban a hacer, ni cómo estaban predeterminados para hacerse, y encontramos un vacío. Y entonces vamos a una pregunta superior, ya una pregunta de mayor dinamismo, que genera, por supuesto, mayor necesidad de comprensión y nos hace vernos ignorantes. Ya está, hoy día en la actualidad sería un refrito, pero sabemos que no sabemos, diría Sócrates, no sé tanto que no sé. Y así nos encontramos en la actualidad. Yo por lo menos en lo personal me encuentro en la actualidad en sé que no sé, porque no tengo la respuesta, ¿verdad? La respuesta concreta, como hemos dicho. Entonces nos preguntamos, ¿y quién hizo a Dios? Y entonces la conciencia o la mente o la experiencia o cuando nos comunicamos con filósofos, con pensadores de diversas partes del mundo, nos dicen, bueno, es que quedamos allí sin una respuesta precisa, pues no sabemos Dios quién hizo a Dios. En algún momento los griegos dijeron que Dios siempre fue es y será, ¿verdad? Es decir, que no tuvo necesidad de explicarle a nadie qué sería ni que no sería. Pero nosotros nos hacemos la pregunta en cuanto a la condición de la propuesta de este origen llamado. Por otro lado encontramos, la hipótesis del Big Bang. Big Bang, la gran explosión. Esta se plantea desde un punto de vista físico, si usted quiere observarlo, como decimos por allí popularmente, científico, que no tenemos determinado tampoco, estamos en desacuerdo con muchos planteamientos científicos o supuestamente científicos, donde dice que hubo una serie de gases que por consecuencia de, de la entropía, de la entalpía, desorden y orden, es decir, por fuerzas, en este caso, por fuerzas centrífuga y centrípeta, fuerzas que chocaron a gran escala, a macro escala, a escala universal, y generaron una gran explosión de la cual surge la vida. Nosotros, si se quiere, podemos ser un poco dubitativos al respecto, porque nos preguntamos, ajá, muy bien, todo eso está bien descrito, la mayoría de los científicos la aceptan, pero nosotros no. ¿Por qué razón? Porque nos hacemos una pregunta que desmonta la mayoría del resto de la tesis. Y el resto de la tesis se sustenta entonces de que esos gases, haz la pregunta nuestra, esos gases, quiénes pusieron o quién puso o de dónde estaban o de quiénes eran los gases que estuvieron allí para generar esa gran explosión. Y entonces cuando buscamos el racionalismo, aplicar raciocinio, aplicar hechos, elementos que nos den una respuesta posible, una cercanía, una proximidad a la razón, a lo racional, a lo lógico, a lo comprensible de manera tácita, sin tanta vuelta, podemos observar de que es débil. Y entonces diríamos, bueno, algunos nos han dicho por allí, bueno, los gases los puso ese ser llamado Dios. Y volvemos a la pregunta originaria. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Quién hizo a Dios y para qué hicieron a Dios? Por supuesto que nos encontramos que ambas hipótesis, desde nuestro análisis, desde el espacio de análisis que nosotros en este momento lideramos, desde este espacio de análisis somos inconformes con ambas teorías. Y nos encontramos, muy a pesar de estar en el 2021, no, en el 2020, perdón, de estar en el 2020, nos encontramos todavía con la interrogante, eh, no por estultos, no por estulticia, porque es todo lo contrario, vamos en contra de ella, allí somos muy leonardescos, muy seguidores de Da Vinci,
Y en este 2020 todavía no encontramos una respuesta concisa, precisa y tácita al respecto de lo antes descrito. Ello genera, por supuesto, de que aún seguimos en un alto grado de ignorancia. Podemos conocer la mecanicidad de las estructuras o de muchas estructuras físicas, químicas o de una gran mayoría, como ya sabemos. Hay un dominio por parte de nuestra especie humana de la gran mayoría de los elementos que nos rodean, repito, químicos, físicos, entre otros. Y estamos llenos de hipótesis, pero desde nuestro canal, repetimos, hacemos la insistencia, sobre todo, somos recalcitrantes en este planteamiento, de que somos inconformes y ambas hipótesis las vemos con una debilidad o las vemos y una debilidad con respecto a la respuesta, o la vemos con una, dirían en la escuela de filosofía donde estudiamos hace años, con una pata chueca todavía. Es decir, no somos conformes con este planteamiento y nuestro trabajo como buscadores de la verdad es hacer este tipo de preguntas. En la filosofía la pregunta es el menester y incluso de mucha más trascendentalidad a veces que la respuesta. Nuestro trabajo en este canal va a ser en los temas que a medida se vayan desarrollando, vamos a querer dejar ante ustedes, ante quienes nos siguen, quienes nos audiovisualizan, queremos dejar algunas ideas de reflexión que podamos, por supuesto, con el pasar del tiempo, y si alguno la tiene, hacérnosla llegar, por supuesto está, en las diversas temáticas que vamos a ir teniendo, porque todas están llenas de patachuecas, todas están llenas de preguntas que aún seguimos teniendo no respuesta. Esperamos que este primer planteamiento genere la reflexión, tanto en escuelas de filosofía, tanto en el vulgo, en la comunidad, de manera bien popular, que se siga haciendo la pregunta. Esperamos que nuestro canal sirva o coadyuve a generar ocupación de reflexión en los individuos quienes nos escuchan y por supuesto que lleguen a los salones de clase. Ya nosotros venimos de salones de clase durante muchos años y esperamos llevar a un salón de clase más amplio a través de las redes sociales. De la misma manera, podemos encontrar una pregunta profunda, es muy de antropólogos, es muy de sociólogos, en la posibilidad de que Dios haya sido creado con la necesidad pues de gobernar. Pero eso va a ser menester de otro programa. De igual modo, si se interesan en la manera como vamos a ir desarrollando nuestras reflexiones acá en este programa, los invito a suscribirse acá en nuestro canal y darle clic a la campanita. Y además, muchas de las enigmas que van a quedar en este canal de YouTube, vamos a tenerlo también en Patreon, el lugar el cual también los invitamos a inscribirse, a suscribirse. En Patreon aparece también y en todas las redes sociales Espacio Análisis. De momento esperamos que les haya servido la reflexión y nos vemos en otra oportunidad.